17 binomios aspirando a la presidencia adornan el panorama electoral de la República y luce feo porque esta abundancia lo único que le garantiza al país es la ingobernabilidad que si con menos candidaturas se ha asentado, con esta cifra reverbera. Y a eso se suma que las campañas se financian en parte con dinero público y surgen algunas preguntas alrededor de las razones por las que los ecuatorianos tienen que destinar millones de dólares, más de 13, para pagar las en muchas ocasiones aventuras políticas, las vanidades de gente que sin ninguna opción se lanza sin respaldo y también sin pudor alguno. Vamos a hablar de estos asuntos con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, Mauricio, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día, un buen lunes para la audiencia. ¿Qué dice de la salud democrática de un país el que tenga 17 candidatos a la presidencia? Bueno, yo creo que la cantidad, Lenin, no es mala si es que sería representativa de partidos y movimientos políticos reales, organizaciones que respondan a sus bases, que cumplan con procedimientos internos y que existan y sobrevivan cumpliendo con la ley. Pero lamentablemente en nuestro caso estamos hablando de un número de binomios que corresponden a organizaciones políticas, en muchos casos con las que ni siquiera se identifican. Ahora, el 115 de la Constitución señala que el Estado garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral para propiciar el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. La intención del constituyente, Mauricio, lo recordarás, se dijo en su momento, era que las grandes billeteras no se impongan sobre otros aspirantes, pero esto se ha desdibujado en el camino. ¿Qué pasó? 16 años está por cumplir nuestra Constitución, Lenin, y varios procesos electorales han pasado desde entonces. Si vemos específicamente lo que tiene que ver con la presidencia de la República, quienes más han gastado son los que han llegado al poder, son las campañas que más han invertido, entre comillas, más aportes han recibido y más gasto han realizado, las que han terminado sentadas en el sillón presidencial. Así es que ese mito que se utilizó en Montecristi para decir que financiando a través de recursos públicos la pauta en medios de comunicación se iba a impedir en alguna medida que las grandes chequeras lleguen al poder, pues terminó convirtiéndose en una de aquellas frases vacías que en definitiva no nos han llevado a nada. Ahora hay que ver qué ha ocurrido durante este tiempo con esos más de 120 millones de dólares que desde entonces hemos puesto los ecuatorianos para, como tú bien decías al inicio, financiar algunas aventuras políticas que no pasan de ser simplemente un saludo a la bandera. Esto de las grandes billeteras con mayor posibilidad de difusión de sus campañas no se logró controlar al final del día, ¿no? Porque en las campañas se observa que regalan hasta cajas con alimentos, lo cual está expresamente prohibido, pues, por la ley electoral, y evidentemente quien más dinero tiene puede regalar más cosas. Entonces, Mauricio, ¿qué es realmente lo que norma una campaña? Porque la ley nadie la hace cumplir y ejemplos hay, pues, para quedarnos conversando unos 3 programas. Sin duda, y eso hay que decirlo, la norma en este momento puede tener las mejores disposiciones, que si no se cumplen, no se aplican, no se controlan, simplemente quedan adornando la norma. En un Estado de Derecho, los ciudadanos, los candidatos, los partidos y movimientos políticos debemos de estar sujetos a la norma. Y eso es algo que hasta el momento lamentablemente no se ha visto. Mira que en América Latina y en muchos otros países del mundo funcionan como en Ecuador sistemas mixtos de financiamiento de la política, donde hay aportes particulares, financiamiento privado, incluso de los propios candidatos, pero también fondos públicos que se destinan a la actividad política. Esto, como digo, ocurre en varios países. No obstante, las novelerías que fueron incorporadas a la Constitución de Montecristi, utilizando esas frases vacías, 16 años después han demostrado no funcionar. ¿Qué sentido tiene, Mauricio, que los ciudadanos financien la política? Porque al final esto, ¿qué es lo que corrigió aquí en el Ecuador? Todo sigue siendo igual. Personalmente soy de aquellos que creen que no deberíamos todos los ecuatorianos pagar la actividad política, no deberíamos destinar recursos públicos que podrían estar más bien enfocados en servicios de salud o de educación en lugar de estar
articulando la existencia de partidos o, como decías tú, insisto, financiando aventuras políticas. No obstante, como digo, son varios los países que implementan este tipo de sistemas mixtos con el objetivo de poner en alguna medida la política a disposición de la ciudadanía. En la práctica no ha funcionado, Lenin, y para muestra un botón, en las elecciones presidenciales de 2021, los ecuatorianos para la primera vuelta entregamos aproximadamente $300,000 a cada candidato para que aparezca en medios de comunicación. Si tomamos la votación del candidato que obtuvo mayormente el favor popular en primera vuelta, el señor Andrés Arauz, 3 millones de votos, recibió aproximadamente 10 centavos de dólar por cada voto obtenido. El último lugar lo ocupó el exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, que no llegó ni siquiera a los 20,000 votos. Es decir, cada voto le costó al ecuatoriano $15 aproximadamente. Ahí tú ves que ni siquiera ese factor de proporcionalidad y de equidad que se buscaba lograr terminó convirtiéndose en una realidad. ¿Cómo funciona en otros países, Mauricio, donde señalas que también hay financiamiento público para la política? Sin embargo, no sé, supongo que hay otro tipo de controles para evitar precisamente estas disonancias. Generalmente, Lenin, tú tienes dos brazos de financiamiento, el de la actividad política permanente, es decir, el sostenimiento de los partidos y de los movimientos, y el financiamiento de las campañas electorales, de las candidaturas, específicamente mientras dura un proceso electoral. En el primer caso, por ejemplo, sistemas como los de Argentina, lo que hacen es entregarte una base a todos por igual, el 30% del fondo asignado, en función de tu participación, ojo, en unas primarias obligatorias, que como hemos visto distan mucho de esos procesos democráticos internos que dicen realizar en nuestro país, y el 70% restante en función del resultado obtenido, en función de los votos que tiene la ciudadanía. En alguna medida, nuestro fondo partidario permanente funciona de una forma similar. El problema en el caso ecuatoriano radica con el Fondo de Promoción Electoral. Acabo de mencionar un ejemplo, lo ocurrido en las presidenciales de 2021, y esto podría solucionarse, por citar un caso, como funciona el sistema chileno, a través, por ejemplo, de las franjas electorales, donde si quieres que los candidatos accedan a televisión y a radio de forma equitativa, no es ni siquiera la autoridad electoral la que pone a disposición de los candidatos de ese espacio, sino un consejo de televisión, un consejo de radio que dice: vamos a destinar 30 minutos al día durante tantos días de campaña, en la mañana y en la noche, para que los candidatos puedan, en igualdad de condiciones y de tiempo, decirle a los ciudadanos por qué votar por ellos. Y el financiamiento, por ejemplo, ya si es que tú quieres entregarlo para la campaña, bien podría ser similar, por ejemplo, al que se utiliza en Alemania, donde no le das por adelantado los recursos, sino que le liquidas después, donde pagas por los votos obtenidos, o donde incluso el financiamiento permanente de la política en Alemania se da con una suerte de match, donde por cada dólar o cada euro, en ese caso, conseguido de aportes privados, el Estado te recompensa o te bonifica con un porcentaje equivalente en recursos públicos. Ahora, sí, son dos vías de financiamiento público que tiene la política en el país. Uno es el fondo partidario, pues permanente, y otro es el fondo que paga la promoción en medios de comunicación y en vallas publicitarias. Hablemos del primero. ¿Qué sentido tiene, Mauricio, el entregarle de manera permanente a partidos políticos y movimientos recursos que se supone que son para que consoliden sus estructuras, para que formen cuadros, para que aglutinen ciudadanía? Y cuando se acercan los tiempos de las campañas, observamos que andan cazando por ahí en la calle, pues quién se quiere candidatizar con ellos, porque no tienen cuadros, porque no han formado a nadie, porque no han dado un taller. Y es realmente vergonzoso. Apenas 3 de los 17 binomios que se han presentado tienen pues gente que pertenece a sus estructuras. El resto son convidados a esta gran farra, a esta gran fiesta, en donde poco o nada tiene que ver el personaje con la organización, ¿no? Que al final de cuentas decimos organización porque así se llaman, por ser respetuosos, pero no son más que cascarones.
Así es, Lenin, y partidos y movimientos que reciben el Fondo de Promoción Electoral, aunque la norma fije el destino de los recursos, encuentran la forma de puentearlos y utilizarlos para cualquier cosa. Sobre pretexto de los procesos formativos, terminan pagando viajes a encuentros internacionales, maestrías en universidades particulares o incluso el sostenimiento de los dirigentes sobre pretexto de que ellos son quienes capacitan a las bases. Lo importante en este caso sería que los controles funcionen, que como son recursos públicos, como ha sucedido, pero lamentablemente después de muchos años, la Contraloría General del Estado pueda auditarlos y exigir a las organizaciones políticas no solo que hagan lo que manda la ley con ese dinero que viene de nuestro bolsillo, sino que efectivamente si es que se encuentra algún error o algún mal uso de los mismos, se aplique la ley con la contundencia que corresponde. Pero si tú tienes impunidad en el manejo de recursos de un fondo de sostenimiento de los partidos y de los movimientos, pues simplemente los reciben y los gastan a la buena de Dios. No puede ser posible que aún después de tantos años, prácticamente 20 años, sigamos hablando de esa cirugía de reconstrucción vaginal de Sociedad Patriótica durante la época de Lucio Gutiérrez, mientras que mucho ha pasado con recursos, millones de dólares a través de las organizaciones políticas durante estas casi 2 décadas, sin que sepamos ningún tema al respecto. Volvamos al planteamiento original, Mauricio. El país tiene 17 candidatos que están buscando el poder realmente, o están buscando qué. Arañar quizás por allí un asambleísta que sirva como moneda de cambio en la próxima asamblea. Ya sabemos que siendo uno pueden llegar tranquilamente a presidir el legislativo y hacer bisagras de gobernabilidades coyunturales necesarios siempre para el pacto de mediodía. ¿Es a eso a lo que realmente se juega en la política criolla? Hay que decir que algunos probablemente están ahí, Lenin, por cuestiones de ego y para poner una línea más en su hoja de vida. Candidato o candidata a la presidencia de la República, más nada. Están conscientes que ni sus organizaciones políticas cuentan con bases, ni ellos tienen opción alguna de llegar efectivamente al poder. Se ha escuchado, y esto es realmente gracioso, que algunos tienen la esperanza de que se les ocurra un milagro como el que sucedió en las elecciones extraordinarias de 2023, pues recordarás tú que en las encuestas originalmente quien hoy es presidente partió de un penúltimo lugar con menos del 1% de la intención del voto y pues se alinearon los astros, ocurrieron algunos hechos extraordinarios y terminó sentado en el Palacio de Carondelet. Así es que también hay quienes creen que puede suceder una circunstancia excepcional como la del año pasado, pero también hay aquellos, y tú ya lo has dicho, que lo que buscan desde su dirigencia y desde su espacio es quizá ubicar a 2, 3 personas en la Asamblea Nacional para después convertirlos en moneda de cambio o pretexto de la gobernabilidad con quien acceda al Poder Ejecutivo. Para muestra nuevamente lo que está sucediendo hoy en la Asamblea Nacional. Ustedes en un reportaje ayer han mostrado con claridad hasta aquellos gelatinosos políticos que días atrás participaban del acto de proclamación de un candidato a la presidencia y en cuestión de horas terminaron engrosando las listas de otro movimiento. Ahí tú ves que hay otros elementos, más allá del financiamiento de la política, que tienen que normarse de forma debida y aplicarse con sanciones, de ser el caso, como corresponde. Sin esa norma, sin esa reglamentación que impida pues el camisetazo burdo, el oportunismo político, Mauricio, lo único seguro en el país es la ingobernabilidad. Y la negociación por debajo de la mesa, y la venta de votos en la Asamblea Nacional, o el pago de favores para ausentarte convenientemente de una votación. Por ello es que es importante que los ciudadanos, por supuesto, estemos activos en este proceso electoral, pensemos bien nuestro voto y procuremos elegir a los mejores, pero una vez que estos han sido electos y ejerzan efectivamente nuestra representación, los controlemos, los vigilemos, exijamos resultados y sobre todo exijamos coherencia, que es el valor que más ha perdido la política durante los últimos años. La posibilidad cierta de que llegue financiamiento a la política de dinero del crimen organizado, del narcotráfico, Mauricio, desde el Consejo Nacional Electoral han dicho que no están en capacidad de controlarlo, de garantizar un control efectivo. Entonces, ¿a qué se encuentra abocada la sociedad? ¿Para qué está el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano de control, si no puede controlarlo, pues?
Lenin, la autoridad electoral debería contar con recursos suficientes para que su control sea efectivo. Lamentablemente, podría hasta tener voluntad de controlar, de vigilar y hasta de sancionar, pero no cuenta con capacidad ni económica, ni humana, ni técnica para hacerlo de forma efectiva. Pero más allá de cualquier tema, hay asuntos que durante los últimos procesos electorales no han necesitado siquiera tener un conocimiento avanzado en lo que significa financiamiento de la política o funcionamiento de la política en forma general. Si tú tienes un candidato a alcalde cuyo gasto electoral es de apenas $200,000 en una ciudad en el sur del país y para el acto de apertura de su campaña contrata a un artista internacional cuyos honorarios, solo los honorarios, valen $500,000, no necesitas pues ahí tener ni conocimientos avanzados ni herramientas técnicas para empezar a vigilar y ver que las cosas se manejen de la forma correcta, ¿no? De dónde salen los recursos, por qué se está gastando de esa forma desmedida. No hay buenas intenciones en la política, lamentablemente, y el avance del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, estructuras completas en la política partidista y en la política de los movimientos, ha avanzado en camino totalmente abierto y despejado durante los últimos años de nuestro país, lamentablemente. ¿En la fundación tienen ustedes alguna duda de que hay dinero sucio, de que hay dinero del crimen organizado en la política ecuatoriana? Ninguna duda, Lenin, y lo venimos advirtiendo a través del Observatorio del Financiamiento a la Política desde hace algunos años, porque incluso hay candidatos que se pavonean en sus cuentas de redes sociales repartiendo fajos de dinero en efectivo por sobre el límite de su gasto electoral, que como tú ya lo has dicho, hacen transmisiones en vivo a través de canales en redes sociales y en internet de sus actos de campaña, donde regalan a mano suelta cosas que no solo están prohibidas en el Código de la Democracia, sino que sabemos el valor de mercado que tienen. Y ese es el punto, de dónde salen los recursos para hacerlo y quién está detrás. Y vemos después pues las investigaciones de la Fiscalía, las acciones de la justicia involucrando a políticos de alto nivel y de todos los niveles, como se ha venido advirtiendo desde varios sectores del periodismo, de la sociedad civil durante mucho tiempo. Esperemos que después de haber visto lo que sucedió en las elecciones de 2023, donde el crimen organizado, la política sucia y la corrupción llegaron incluso a cobrar la vida de varios candidatos, no solo Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia, para esta elección podamos tener mejores y eficientes controles para que gane la política, se la transparente y sea efectivamente una forma y un mecanismo de servirle al país. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen lunes y una buena semana para ti y para la audiencia.